amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien donde sea que te encuentres. El día de hoy tengo a una super invitada que ya está siendo recurrente con nosotros y como la pueden ver ustedes aquí al lado de mí, es Brenda de Medium y Coach espiritual. Hola Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme una vez más y aquí dándole, ayudarnos entre nosotros. Sí. Oyes, estábamos platicando hace ya un buen tiempo acerca de cómo se da uno cuenta acerca de cuando uno tiene ese don, ¿no? De ser medium, de ser clarividente, de ser sensitivo, de escuchar, auditivo, ¿verdad? O a veces nos llegan perfumes o aromas, ¿no? Este, um, Cuando yo tuve mis primeras experiencias en este aspecto, este, um, pues fue un momento, una cosa difícil porque no había nadie que estuviese a mi lado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué pasa? Bueno, primero que nada, tenés toda la razón. A nuestra edad, o sea, vamos parecidos. Cuando desde pequeños teníamos eso, no había quien recurrir realmente. Y lo que estaba era el campo de la medicina, la ciencia, y nos decía que o teníamos algún brote psicótico, alguna enfermedad mental, esquizofrenia y todas estas ramas del espectro de la medicina que nos da como enfermedades mentales, ¿verdad? Hoy por hoy vemos que todo es como más libre y hay más acompañamiento, hay libros, hay cosas que no teníamos y muchas de las personas que estaban en psiquiatría, en hospitales psiquiátricos o en otras hospitales de esa índole estaban sanas. Así Estaban, es, así es. Yo me acuerdo que yo desde niño llegué a ver cosas, ¿verdad? Incluso dentro de esas situaciones yo hablé con mi abuelo, que mientras él lo estaban velando pues, lejos, en otra ciudad, retiradísimo, yo tenía una conversación con él físicamente, ¿no? Entonces, si eso yo lo hubiese platicado, te aseguro que hubiese llegado yo a un hospital psiquiátrico, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? claro. Era muy difícil, ¿verdad? Es de hecho todavía difícil, ¿no? A pesar de que existen libros o videos o cosas por el estilo. Pues es muy difícil ahora, bueno, antes era más y todavía las ideologías religiosas todavía nos ahorcaban en decirnos que era pecado, que era el diablo, todas esas acusaciones que teníamos de niños. Ahora se ve, pero más reducido, porque gracias al universo tenemos un poquito más libertad de poder experimentar y estudiar. Ahora, podríamos ir enfocando el tema sobre si lo que vistes vos era algún problema de psiquiatría, algún problema de psicosis o esquizofrenia, o realmente lo vistes a tu abuelito. Esa es una muy buena pregunta. Déjame decirte que como soy el más chico de mi familia y yo quería muchísimo a mi abuelo, a mí no me informaron que ya había muerto mi abuelo. ¿Sí? Simplemente ese día mi hermana mayor y mi mamá se fueron de viaje, porque mi mamá era la hija de él, ¿no? Entonces se fueron de viaje y pero no me informaron a mí que lo que estaba sucediendo, Wow. ¿no? Entonces, eh, ahí está la pregunta, ¿no? No era tanto cuestión psicológica, No, ¿verdad? exactamente. Vamos a ver esto. Por lo general, la esquizofrenia, dice la ciencia, que se va apareciendo por ahí de los 15 años hasta 25 y un poquito más a los 30 años. No es muy común que una persona después de los 30 o antes de los 15 por ahí tenga brotes de esquizofrenia, por decirlo así. Pero también nos dice que no es una enfermedad desde luego de la mente, pero no podemos encontrarla porque nos saquen la sangre o la vas a encontrar en todo, como se encuentra cualquier enfermedad. No. El único que nos puede decir si tenemos esquizofrenia
en todos sus espectros es el psiquiatra. ¿Y cómo lo va a hacer? O el psicólogo, desde luego que es diferente, pero ¿cómo lo va a hacer? A través de entrevistas, como estamos haciendo nosotros. Hay que recordar que el psiquiatra es un médico. Sí. Es un médico, nada más que se enfoca o se especializa ya en psiquiatría. En cambio, los psicólogos, no quiero esmeritarlos, pero a pesar de que es una ciencia nueva realmente, una materia nueva, no tiene la facultad de poder tratar la enfermedad mental. Entonces, el psicólogo lo que hace es irnos encaminando y decir, bueno, de acuerdo a la entrevista, tenés que irte a un psiquiatra. O pues podemos hacer otras cosas alternativas. Ok. Ahora, si vos hubieras ido antes, como dijiste vos, a contarle a un psiquiatra, desde luego que nos internan. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, nos dan fármacos Sí. para que o eliminen esas visiones o las quiten totalmente. Sí. Pero el psicólogo no, el psicólogo no puede darnos fármacos. Ok. Ahora, ¿qué es el límite entre la mediunidad que tenés vos? Definitivamente, porque solo una persona que pudo experimentar lo tuyo es porque la facultad psíquica está elevada. Yo, con todo el respeto, nunca digo dones, porque esa palabra ya nos lleva mentalmente a la teología, a las ideas ideológicas. Y tenemos que respetar que hay millones de ideologías, ¿verdad? Que esa palabra no la utilizan. Y realmente no creen estas cosas. Muchos no creen estas cosas. Y no es cuestión de creer, sino experimentar como lo hiciste vos. ¿Me Sí. entendés? Es Sí. de experimentar. Ahora, en la esquizofrenia, no es que nos diga que después de los 30 no va a aparecer un caso, desde luego que debe ser. Y ahora me doy cuenta que hay muchos medios o videntes o canalizadores que ya no son muy jovencitos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, aparte de la psiquiatría, de la esquizofrenia, hay enfermedades mentales que nos pueden inducir o llevar a visiones, a experimentar lo que experimenta un medium. Sí. Es una línea muy delgada, muy delgadita. Por ejemplo, en los delirios o en los delirios o alucinaciones, lo que nosotros hacemos es, nos reduce la capacidad que tenemos o tienen las personas que no sufren de eso. Entonces, por ejemplo, en un caso uno puede sentir que nos persiguen o alguien quiere algo mal contra nosotros, o digamos, vemos una persona que anda de color rojo su camisa y entonces ya nuestra mente dice, ay, eso me indica que yo soy malo, ¿me entiendes? El razonamiento no está, Sí. no está. En cambio, cuando vos, ahora que tenés, te estamos viendo, razonás como todas las personas. En cambio, las personas que sufren de esquizofrenia, el razonamiento no existe, porque ellos dicen, esa camisa que anda este señor, lo que quiere es matarme o recordarme que yo soy un diablo. Eso es Sí. un ejemplo crudo, pero es así. Sí. ¿Me entiendes? Tienen una actividad diaria errática, que incluso no pueden incluso hacerlo lo que es las actividades diarias como bañarse, comer e incluso vestirse, Sí. ¿verdad? Y por cierto, cuando yo vi a mi abuelo, yo apenas tendría como unos 8 años de edad. Wow. Ajá, todavía estaba niño. Entonces todavía no me pudieron haber diagnosticado con ninguna enfermedad. No, no, pero ahora, o sea, sí, hay niños que están en estos hospitales diagnosticados, pues para mí, muy severamente, porque imagínate, yo tengo un caso donde un muchacho me está contando que él desde como es a 8 años, no, 12 o 8 años me dice, lo metieron al psiquiátrico, a un hospital, Wow. sin explicarle por qué. Y que entonces le quitaron la ropa y ya le pusieron otra ropa, y ya le daban reglas, y él dice que él creía que había hecho algo malo a sus papás. Entonces él mismo en la mente decía, bueno, me merezco el castigo,
Qué terrible, ¿verdad? Sí, Es terrible, sin explicarle previamente por qué lo iban a poner ahí, etcétera. Eso es lo que se le señala un poco a la psicología, que como no son médicos realmente, entonces hay veces, no quiero hablar mal de la psicología, pero pasa mucho eso. La psicología sí tiene eso, que es lo que él diga, lo que ellos digan y punto. sí. Y no hay, porque creen que la mente es solo uniforme. Y no, la mente es así plana, sube, baja, y una persona en un estado de estrés o de ansiedad o un dolor muy fuerte puede ver cosas que otros no ven. Ujú. O pueden también oler, ¿no? Porque a mí me ha tocado casos de mucha gente que de repente, oh, huele al perfume que tenía mi mamá y ya murió. No sé por qué ha de estar por aquí rondándome. O escucho que están comiendo en la cocina, voy a ver y no hay nadie, y eso me recuerda, por ejemplo, a mi tío Fernando o a X persona, ¿no? Entonces, eh, a- todos tenemos esa cualidad, pero desafortunadamente nos lo obstruyen con los medicamentos en cierto punto. Sí, porque acabas de decir una cosa, aparte de la esquizofrenia, en sus variantes, en sus variantes mentales, se sufre en los sentidos. Hay veces creemos que huelen, que saboreamos, que sentimos, o sea, todo lo que un medium siente en otro nivel, por decirlo así, la medicina dice, no, están mal de la mente. Lo que crees que oles no es así. Por ejemplo, hay casos que personas creen que huelen a quemado y que se está quemando la casa, etcétera. Entonces, ellos en su mente le dice que eso es lo que sienten y lo que reacción es irse a meter al baño. Entonces empiezan a echarse agua y agua y agua porque su mente les dice que huelen a humo. Ujú. Sin embargo, oler a humo es normal, pero en un nivel diferente para ellos. Pero, por ejemplo, ¿qué te dice a vos, Gerardo, que vos estás bien de la mente? ¿Qué te lo dice? Pues, como dije, pues soy coherente en mi conversación, me visto, hago mis planeamientos, no, siempre hago mis pagos mensuales, Sí, esa es, digamos, la actividad social. social, Pero, ¿verdad? pero digamos, en el ejemplo de tu abuelito, o de lo que me acabas de decir que olías, sabías que había una fragancia, o sea, tenés testigos de que tu abuelito, por ejemplo, usaba esa fragancia. Un ejemplo, por ejemplo, a mí, cuando yo hago las conexiones, las canalizaciones, he visto un señor, fui a una casa de una pareja, entonces yo veía a un señor parado en una pared y me estaba regalando maní. ¿Vos sabes qué es maní? Maní, cáscara. Ajá, cáscara. Entonces me daba maní y le Ujú. digo yo a la hija del señor, qué raro, veo que su papá me está dando maní. Y entonces la hija se puso a llorar y me dice, es que mi papá pasaba comiendo maní. Ajá, Y sí. entonces a todo el mundo le regalaba maní. Entonces, ¿qué es esto? Ahí va el límite entre la mediunidad y la esquizofrenia o cuestiones mentales. ¿Quién me lo va a decir? El consultante. ¿Quién me va a decir que no estoy loca? La misma hija me dice, Brenda, si es cierto, mi papá, etcétera, con el maní. ¿Me quieres? Sí, ¿Comprenden? sí, como que cuando tú estás observando, ¿no? O oliendo, uno puede decir, ok, tú le das ciertas como pistas, ¿verdad? A la persona y ya cuando ya existe la confirmación dicen que pues que no estás mal, sino que estás correcta, ¿no? Es una línea demasiado delgada, creo, ¿no? Sí, que tenemos que vos, yo, todos los que nos dedicamos a la mediunidad y a todos estos trabajos, tenemos que filtrarnos. Yo siempre me filtro en cada canalización. En la primera información, por ejemplo, ahora con vos, vi cuadritos, ¿cómo se llama? Ladrillitos. Ladrillitos. ¿Qué quería decir?
que donde hice la conexión, o sea, eso se llama visión remota, que es lo que tengo también. Entonces, en mi mente va en visión remota a la casa donde vas a estar. Sí. La ciencia me diría, no, es imposible. Pero ¿quién me dice que es posible vos que confirmaste que iba a ver, que en esa casita va a haber esos ladrillos? No, y ahorita ya se está viéndose, como comentaste al principio, de que la visión remota ha sido estudiada, ha sido observada desde hace muchísimo tiempo. Incluso hubo militares que estuvieron haciendo visión remota en las guerras, ¿no? Claro, y esa Ujú. es la facultad mental, digamos. Yo a pesar de que son medium, también tengo una visión remota en las canalizaciones. Algo integral, pero lo que doy este ejemplo es porque la ciencia todavía dice, la misma ciencia, que lo que sabe es casi el 99% de nuestra mente. Imagínate, hay un montón de cosas que tienen que descubrir o aceptar. Lo que pasa es que ellos, con el método científico, tienen que aprobar una cosa cuando se repite una y otra vez. Por ejemplo, yo tengo un montón de canalizaciones, entonces es una repetición, por eso me estudian y a mí me encanta que los médicos me estudien para que vean que realmente sí existe un campo diferente a lo que se llama los poderes o facultades mentales o psíquicos. Wow, sí. No, es muy interesante de que am, esta situación, hubo una temporada que yo estuve visitando hospitales psiquiátricos Ujú. y vieras qué difícil me tocó ver jóvenes, ¿verdad? Y ya con medicamentos, que difícilmente hasta podían hablar, ¿verdad? Porque estaban bajo el influjo del medicamento, ¿no? Y todo eso es porque, como comentaste, ¿no? Tenían visiones, ¿no? Entonces, ah, o, o, o porque dejaban de comer por las visiones, ¿no? Entonces, es interesante todo esto, ¿no? Pues, y yo me hice la misma pregunta, ¿cómo es que pueden ser que estos niños o pudieran tener visiones de seres, ¿verdad? eh, o puede ser problemas realmente de salud mental, Exacto. ¿verdad? Entonces, ¿por qué los doctores no se educan un poquito más en ese aspecto, ¿no? En lo que son las alternativas alrededor de eso. Exacto, muy bien. Primero también yo no, siempre le digo yo a mi público, no me crean, vayan, estudien. Y no soy especialista, pero he estudiado mucho porque como fui operada 2 veces de aneurisma y me ha dado meningitis, me dediqué a estudiar la mente. Y en las carreras profesionales, pues te obligan a estudiar muchas cosas de psicología. Entonces, más o menos me lo voy jugando. Pero acabas de decir una cosa muy importante. Para que una persona pueda, entre comillas, poder desenvolverse en la sociedad, tenemos que tener ciertas capacidades, ¿ok? Como por ejemplo resolución de conflictos, cómo tomo un avión, cómo voy a comprar al mercado, cosas cotidianas, ¿ok? Entonces, ¿cómo el psicólogo, el psiquiatra se da cuenta que esas capacidades no las tenemos en la entrevista? Repito, en la entrevista que nos van a hacer. Y entonces cuando empezamos a la entrevista, pues hay ciertas preguntas que tenemos que contestar tal cual. Por ejemplo, nos preguntan, ¿cómo haría usted si en este momento su mamá le da un infarto? Entonces, si no contestamos como es razonable, se va a dar cuenta el psicólogo o el psiquiatra que estamos en la pérdida de capacidad o disminuye la capacidad para social, por decirlo así. ¿Me entiendes? No es como nosotros, que si nos pasa algo, entonces, ¿cómo me voy a pasar de casa? Vamos haciendo el camino de planeamiento, de las ideas, de la ejecución, los objetivos, etcétera. Una persona que se ha disminuido la capacidad o no la tiene, pues ya entra ya en la fase o en la etapa de una enfermedad mental. Ujú.
Ujú. Es muy interesante, ¿no? Porque ahorita hay muchísima gente encerradas dentro de los psiquiátricos, ¿no? Porque piensan diferentes o X cosa, ¿no? Hay muchísima gente que están, pues, viendo cosas, ¿verdad? Y se prefieren quedar callados. Claro, y que, bueno, yo quiero mucho a un, era un sacerdote, Bruno, no me acuerdo, él veía cosas. Lo que estamos viendo nosotros lo veía él. ¿Y qué le pasó? Lo colgaron y lo quemaron vivo. Eran esos tiempos del oscurantismo y todo. Y hoy por hoy también, en ciertas ramas, repito, tiene que ver mucho la cultura, el núcleo familiar, la doctrina, etcétera, que va a permitir desarrollar la facultad. ¿Me entiendes? Pero también tenemos que tener cuidado, porque hay cosas que se dice que se ven y no es cierto. Esa es la lucha que yo tengo ahora, porque, bueno, gracias al universo me reúno mucho con psicólogos, psiquiatras, por esto mismo que me están estudiando la mente. Ujú. Entonces la lucha es hasta qué punto dicen ellos es cierto lo que mucha gente dice que ven. Entonces, en mi caso, yo repito, yo no tengo la verdad, pero el que me da el visto bueno es el consultante. Sí. Un ejemplo, hace 2 años una pareja me hizo el favor de consultarme. Se le había muerto un chiquito de 2 años. Se llama Leoncito. Por X cosa, ¿verdad? Se le murió. Y Sí. entonces, imagínate qué cosa para mí canalizar a un niño que todavía no ha vivido realmente. Sí. Y entonces yo me acuerdo, hace 2 años, lo que me acuerdo es que él lo veía caminando y se sentaba en la acera y empezaba a decirle ciertas cosas al papá. Y cuando pasaba, todo el mundo lo veía porque él era como un grande, él como que predicaba, algo así, ¿verdad? Bueno, ya le iba diciendo lo que yo veía a los papás y de lo que murió, desde luego. Yo no lo voy a decir aquí porque es algo muy personal, Sí. pero yo le dije, siento esto y esto, y exactamente lo que dije fue de lo que se nos fue al cielo. Ujú. Entonces, yo le digo al psicólogo, ¿cómo me va usted a decir que no es cierto? Entonces, él me puede sacar la literatura médica, pero el que me dice si es cierto o no fueron los papás. Ujú. Y te digo ahora porque anoche recibí, es más, acabo de grabar un video agradeciendo a este señor. El papá y la mamá me acaban de mandar un mensaje diciéndome una buena noticia, que acaban de tener un bebé, una chiquita. Y me dicen algo que tan lindo que, claro, yo me puse a llorar porque es un mensaje muy bonito. Lo que me acuerdo es que, o sea, bueno, me dicen que muchas gracias por todo, pero lo que más me llegó es, me dicen, por favor, cuando hables con los seres espirituales, salúdalos. Saluda a Leoncito. Dile que lo amamos eternamente. Y ahí me mandan la foto del. Entonces, lo que yo vi y sentí es cierto. La Ujú. ciencia no me lo puede quitar, porque los mismos papás son los que en este caso